seguimos con Parménides. Parménides nos va a seguir acompañando durante varias clases más. En principio porque todavía no nos metimos en el texto. Recién ahora, o sea, estamos en todo el proceso introductorio, porque justamente es un autor es un autor bisagra, como decíamos la vez pasada, es un autor que de alguna forma va a utilizar, fíjense que esto que yo mencionaba la vez pasada, ¿no? O sea, tenemos a Anaximandro, que es el primer filósofo que escribe en prosa, y es el primer filósofo que escribe en prosa, y de él lo único que nos ha llegado, ¿sí? Es el fragmentito ese que analizamos durante 4 o 5 semanas, ¿no? Con Parménides pasa algo distinto, y es el hecho de que es un autor que todavía escribe en poema, que todavía escribe en hexámetros. Pero claro, lo que hace Parménides es utilizar un estilo que era muy común en la época griega, que era muy familiar para ellos, y que de esa forma iba a ser muy bien recibido. Y, en lo, y a partir de esas eh, de ese poema, de esos hexámetros, va a introducir nociones y significaciones filosóficas sobre la realidad. Va a tratar de hacer una interpretación de la realidad a partir de la excusa que va a ser un viaje, ¿sí? El viaje de este joven que va a ser guiado por una diosa a través de un camino. ¿Mm? Eso es básicamente lo que nosotros que tenemos que tener muy en claro, que es un poema didáctico, que es un poema que nos toca muy de cerca porque nosotros, no importa cuántos años llevemos en esto, es algo que no vamos a dejar es algo de lo cual uno se gradúa pero no deja de aprender. ¿Mm? Es decir, no es una disciplina cerrada. Hay un texto de Foucault donde dice que Hermotimo se estaba yendo a la casa de su maestro de filosofía, que llevaba ya la mitad de la vida estudiando con él, y dice que no le va a alcanzar la otra mitad para seguir estudiando. O sea, la filosofía es eso, ¿no? La filosofía es algo casi casi inagotable y que siempre le podemos dar una vuelta más al rulo, y a diferencia de otras disciplinas, que uno va siempre hacia adelante, acá siempre estás volviendo hacia atrás y volviendo adelante, ¿no? Retrocedes y avanzás todo el tiempo. Cuanto más atrás vas, más parece que avanzas también. Entonces, tenemos este poema que, como todos los poemas, o por lo menos los ensayos, no ensayos no, los escritos filosóficos de la época tenían un título que era Perifiseos, que significa sobre la naturaleza. Physis, para el griego de la época, sería algo así como realidad para nosotros. Entonces, cuando hablamos de perifiuseos, estamos hablando acerca de la realidad, ¿m? Acerca de la realidad, acerca de la physis, acerca de la naturaleza. ¿M? Ese va a ser el título. Por eso, perifiuseos, eh, que pareciera ser un eco de la tradición anterior, lo que va a hacer Parménides en este caso es, va a cambiar el contenido, porque ahora va a ser la fundación de la ontología. O sea, su texto Perifuseo va a ser fundacional, va a fundar el estudio de la realidad. ¿Mm? Hay otros aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con Parménides, que esto ya lo habíamos dicho, lo volvemos a repetir, es decir, no tenemos una obra completa, con lo cual hay mucho que nosotros tenemos que estar armando. Tenemos fragmentos que de una u otra forma tenemos que ir combinando. A diferencia de Heráclito, que solamente teníamos el fragmento 1 que nos decía
que Heráclito comenzaba su libro así, y por ende tenemos el fragmento uno, pero el resto de los fragmentos son como piezas de un rompecabezas, es como que yo les doy un rompecabezas y te digo, esta es la primera pieza que tenés que utilizar. Pero tenés 200 piezas más que no sabes cómo van. Eso es lo que pasa con Heráclito. Con Parménides es como que yo te doy un puñado de piezas, que es todo el fragmento uno, ¿sí? Que son muchas líneas del fragmento uno. Entonces, claro, el proemio ya tiene otra forma. Y como además de eso, eh, el texto de Parménides es un texto que nos está narrando, tiene, ¿se acuerdan de esta distinción cuando hablábamos de mito y logos? Decíamos, el mito es un sistema explicativo narrativo y el logos es un, o la filosofía es un sistema explicativo argumentativo. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos del poema de Parménides, tenemos un sistema un sistema narrativo que adentro tiene un sistema argumentativo. Entonces, Parménides explica filosofía a través de una narración. Y una narración tiene un orden. Una narración tiene una continuidad lógica. Es decir, en esa continuidad lógica hay ciertas cosas que vienen primero y cosas que vienen después. Entonces, por ejemplo, yo no puedo poner en un relato que estaba andando arriba de un carro y después que, que cierta persona lo invita a subir. No, primero te invito a subir y después vas arriba del carro. Si no puedo invertir los órdenes, bueno, eso es lo que pasa con Parménides. Cuando nosotros agarramos el poema, los estudiosos, como por ejemplo Cordero, como Eggersland, que son grandes compiladores también, grandes filólogos, eh, como, como los traductores de la edición de Losada, etcétera, etcétera, lo que han hecho con Parménides es partieron del proemio, que es el comienzo del relato, y después trataron de ver los otros fragmentos, cómo acomodarlos para que tengan continuidad lógica. Esto es un gran, o sea, lo cierto es que Parménides, cuando pensó esto, eh, obviamente que lo pensó para que sea de fácil memorización, ¿no? Porque recordemos que es una época que la gente no es que sabía escribir, estamos en pleno, el común de los mortales no conocía la escritura, o sea, la gente culta, la gente que formaba parte de cierto estrato social, es la gente que sabía leer y escribir, y la que accedía a cierta educación, pero además de todo, tenemos ciertas limitaciones que podríamos decir materiales, porque claro, no tenemos hojas, no tenemos imprentas, no tenemos reproductibilidad técnica, utilizando una palabra de Benjamin, con lo cual estamos hablando de que si vos querías tener el libro o un libro, tenías que escribirlo vos. Y esto genera como un inconveniente. ¿Por qué? Porque Parménides, la manera en la cual él utiliza el poema, muy posiblemente tenga que ver con la relación que tenía con la fundación de la ciudad. Recordemos que ellos venían de Focea, se instalan, huyendo de los persas, se instalan, pasan por diferentes localidades, se terminan instalando en Elea y ahí fundan una ciudad y un pueblo, una comarca. Posiblemente no haya habido muchas personas. Entonces, en los momentos donde se conmemoraba la fundación de la ciudad, eh, como documento fundador se iba a leer posiblemente también el poema como un documento que iba a apoyar a la legislación, porque recordemos que Parménides va a ser considerado el legislador de Elea, ¿no? Va a ser
Ahí vamos a ver esta relación entre lo filosófico y lo político que nunca se van a separar, que siempre van a estar, ¿sí? Recordemos que siempre la derecha es la que separa la filosofía en el imaginario común de la política. ¿Por qué? Porque no quiere que el ciudadano piense, sino que quiere mantenerlo bajo cierto dominio y cierto poder. Bueno, vamos a algunas cuestiones de tinte técnico a partir de esto, porque eh, tenemos que plantearnos la pregunta de cuáles son nuestras fuentes principales, es decir, cómo nos llega a nosotros el texto. Este primer fragmento se lo debemos a Simplicio, que es un comentarista neoplatónico del siglo VI. ¿Mm? O sea, eh, estamos hablando siglo VI después de Cristo, y esto implica que si Parménides vivió en el siglo V, estamos hablando 11 siglos después. 11 siglos después. ¿Sí? 11 siglos. Es decir, que Simplicio va a tomar, o sea, es altamente probable que haya tenido el texto de Parménides en sus manos, o hayas tenido grandes extensiones de sus fragmentos, o lo hayas sabido de memoria. Que están las tres posibilidades, no sabemos cuál de las tres. O lo sabía de memoria, o tenía acceso a la fuente original, es decir, al libro completo, o tenía acceso a grandes fragmentos. ¿Mm? De lo que tenemos seguro es que tuvo acceso al proemio. ¿Por qué? Porque es el gran transmisor del proemio. De hecho, eh, va a ser el que va a citar grandes y largos pasajes, ¿sí? Y va a conservar los fragmentos más extensos, como por ejemplo el fragmento 8, donde se van a describir las características que tiene el ser. O sea, que nosotros podamos comprender hoy la importancia que tiene Parménides para la filosofía, se lo debemos obviamente a, a Platón, porque escribe un diálogo con el nombre de Parménides, pero lo cierto es que si no hubiera existido los fragmentos de Simplicio, nos hubiéramos quedado como lo que Platón dice. Y Platón es un gran novelador. Platón no se preocupa de citar filológicamente de manera exacta, ni Aristóteles tampoco. En cambio, Simplicio, ya estamos en otra época, eh, y ellos sí citan grandes extensiones para después comentarlas. Por eso es un comentador. Entonces, Simplicio, en sus comentarios a Aristóteles especialmente, a la física y a la metafísica de Aristóteles, va a citar largos, largos pasajes del poema de Parménides. ¿Mm? Eh, de hecho, sin Simplicio, y fíjense la importancia de estos comentadores, sin Simplicio, es muy probable que Parménides nos habría llegado simplemente reducido a un puñado muy reducido de frases sueltas. Así que le debemos mucho a él. Otro gran transmisor ha sido Proclo, otro neoplatónico del siglo V después de Cristo, que va a citar a el poema en los comentarios a Platón. Dentro de esta misma línea, con referencias más breves que otros autores, como por ejemplo Proclo, como el caso de Simplicio, vamos a tener a Sexto Empírico, Clemente de Alejandría, ya estamos en autores, en el caso de Clemente de Alejandría, es un autor cristiano, es uno de los padres de la iglesia, Clemente de Alejandría, Plutarco, que va a ser un gran historiador, ¿sí? Eh, y Aristóteles, que aunque no va a citar textualmente, va a discutir tesis parmenídeas en muchos pasajes. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
que de alguna forma el texto que nosotros leemos hoy no es el texto original de Parménides, sino que es una reconstrucción moderna a partir de citas dispersas. Simplicio cita una parte, Sexto Empírico cita otra, Aristóteles cita otra, Platón cita otra, Clemente de Alejandría cita otra. Y ahí empiezan los filólogos a tomar fragmentos y decir, bueno, acá tenemos una parte, acá tenemos otro, vamos a reconstruir el jarrón, vamos a armar este rompecabezas. Entonces, lo que nosotros tenemos es la reconstrucción moderna a partir de estas citas. ¿Quiénes la van a hacer? Diels y Kranz. ¿Mm? Incluso, bueno, Cordero también va a tener una parte importante, pero muchos años después, porque ellos han sido o han tenido que organizar los fragmentos, obviamente siguiendo ciertos criterios filosóficos y filológicos, eh, y que obviamente va a tener ciertos criterios lógicos también. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros tenemos claro, ¿no? Parménides va a utilizar la metáfora del camino, una metáfora que era muy, muy común en esa época y que va a acompañarnos hasta la época cristiana. ¿Sí? Por ejemplo, el tema, yo les comentaba la otra vez, ¿no? A los cristianos en Antioquía, Antioquía fue el primer lugar donde se los denominó cristianos de forma despectiva, pero originalmente se los denominaba la secta del camino. O sea, la noción de camino, Jesús mismo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? O sea, otros elementos filosóficos, camino y verdad. Pero no solo esto, si nosotros vamos al Sermón de la Montaña, nos vamos a encontrar con que Jesús dice que hay dos caminos, el camino ancho que lleva a la destrucción y el camino angosto que lleva a la vida. Es decir, el tema camino, ¿sí? Es un tema clave en la época, y así como Jesús, Parménides hizo lo mismo 5 siglos antes, porque él habló del camino de la verdad y el camino de la opinión. El camino de la verdad, ¿sí? Que es un camino que pocos transitan, que es un camino angosto, escarpado, y un camino ancho de la opinión donde la mayoría va. Entonces ahí combinamos estas dobles vertientes, ¿no? Y podemos notar, a ver, no digo con esto que Jesús haya tenido algún acceso a los textos de Parmenides, obviamente porque si bien los diferencian en 4 o 5 siglos, lo cierto es que muy probablemente no haya tenido ningún tipo de contacto, pero lo que les quiero mostrar es que abrevaban de una temática común, pero además de eso, tenemos que recordar esto que decía Karl Jaspers cuando hablaba de la época axial, ¿no? La época axial que van desde el siglo sexto hasta el siglo tercero después de Cristo, que van a ser los siglos de mayor eclosión del pensamiento y donde los temas comunes del pensamiento van a ser claves. Ahí van a aparecer las grandes religiones. ¿Sí? Se va a instaurar el judaísmo, se va a instaurar el cristianismo, va a aparecer la filosofía, va a aparecer el budismo, va a aparecer el taoísmo, va a aparecer el zoroastrismo. Es decir, en esta época axial que van a estar dentro de estos siglos, época eje o época axial, ¿sí? Por eso vamos a encontrar que son temáticas comunes. La verdad, la opinión, la realidad, la apariencia. Y son temáticas que se van a ir como revisando y modificando a lo largo del tiempo. Y van a adoptar nuevas categorías. ¿Mm? Ya en Parménides habíamos, perdón, en Heráclito habíamos visto una tensión entre lo común y lo particular. Habíamos visto una tensión entre
el logos común y el logos de cada uno. Habíamos visto la tensión entre las tensiones opuestas que conforman lo que él denomina el logos, la realidad. Es decir, y acá en Parménides vamos a también otra vez encontrar tensionalidades. Tensionalidades que de una u otra manera nos hacen pensar diferentes aspectos de la realidad. Y en este caso, la tensionalidad que va a aparecer es la tensión entre opinión y verdad. Aletheia y doxa. Doxa y aletheia. Entonces, algo que nos tiene que quedar claro, hay dos caminos, ¿sí? Hay algunos que logran ver, como por ejemplo Bárbara Cassin va a decir que hay una tercera vía, pero el texto no lo dice. Recuerden, yo estoy en este momento tirándole ideas sueltas del texto, todavía no nos pusimos a leer el texto. Y les tiro todo esto por una razón netamente didáctica. Y digo netamente didáctica porque quiero que ustedes entren en familiaridad con el texto antes de entrar en el texto para que el texto no les sea árido. Entonces, como yo les voy a tirar ideas cuando ustedes lean el texto, cuando lo leamos, les va a resultar familiar. Entonces, es como que yo ahora les estoy haciendo la sinopsis de la película para que ustedes sepan de qué se trata. Vieron que la sinopsis de una película, cuando te van mostrando los avances, te van mostrando porciones, ¿no? Porciones sueltas, ¿sí? Hiladas, y a partir de eso vos decís, che, mirá qué buena que está la película. Bueno, yo estoy haciendo lo mismo. O sea, en estas 3 clases, 4 clases, lo que les estoy mostrando solamente es el tráiler. Todavía no fuimos al cine. Les estoy mostrando el tráiler y estoy mostrándoles fragmentos para que ustedes digan, che, qué buena está la película y podamos ir a verla. ¿Mm? Ese es más o menos el enfoque. Obviamente que después vamos a hacer reflexiones sobre el texto. Es decir, ahora empezamos a reconocer el terreno, después vamos a ir al texto, lo vamos a profundizar y después vamos a hacer reflexiones finales sobre el texto, porque el texto nos sigue interpelando hasta el día de hoy, que va a ser la metodología que venimos siguiendo hace cerca de 8 meses en conjunto. Entonces, eh, les decía que los filólogos van a reconstruir el texto. Esa reconstrucción del texto se va a hacer en base a un proemio y dos caminos. Tenemos el proemio, que podríamos decir que es como el prólogo, la introducción, el entorno temático, el contexto donde se va a desarrollar la trama. Y después dice, tenemos dos caminos, el camino de la verdad y el camino de la opinión. El resto del poema se va a desarrollar, explicar el camino de la verdad y el camino de la opinión. O sea, no hay mucha ciencia. La manera de ordenarlo tiene esta forma lógica. Entonces los filólogos van a acomodar los fragmentos sueltos. Ah, mira, este fragmento corresponde a la vía de la verdad. Ah, este no, corresponde a la vía de la opinión. Che, este fragmento largo, ah, este va acá en el fragmento de la verdad. Ah, no, este va en el proemio porque tiene más, parece, viene con el estilo del proemio. ¿Se entiende cómo funciona el trabajo filológico? ¿Mm? Bueno, entonces, eh, ojo, no siempre hay consenso. Significa que nosotros vamos a agarrar a Cordero y vamos a agarrar a algún otro traductor y por ahí vamos a encontrar diferencias. No hay consenso. Estamos hablando de un idioma antiguo, estamos hablando de un material fragmentario, estamos hablando de que obviamente que tenemos cierta certeza de que lo que estamos utilizando son todos fragmentos B para la reconstrucción del texto, pero la verdad es que no sabemos si, por ejemplo, Simplicio o Proclo tenían enfrente
como tengo yo el libro de Cordero y puedo decir Cordero en la página 111 dice tal cosa. Yo no sé si No, no era está escuchando el homología, ¿no? Homología era. Ah, homología, sí, ¿no? bueno, muy bien. Claro, o sea, homología, no sabemos si hay concordancia entre todos, si hay homología entre todos, sí por lo menos hay homología quizás hermenéutica, aunque no hay homología quizás, sí, hay homología, perdón, no hay homología hermenéutica, sí hay homología en términos de el texto a utilizar, es decir, la verdad es que no sabemos si Parménides empezó hablando del camino de la verdad o el camino de la opinión. Nosotros le encontramos un sentido lógico. Lo que tenemos claro es que el proemio va al principio. Es como encontrar un libro deshojado, ¿no? Encontrás un libro deshojado y vos vas, no tiene páginas. Imagínate un libro que no tiene páginas. ¿Les habrá pasado alguna vez, ¿no? De imprimir un texto que, no, que se olvidaron de numerar las páginas. O que imprimí las pares y no las impares. Ya a mí me pasó eso. Imprimí las... Claro. Y claro, vos empezás a leer, vos decís, che, esta va con esta, porque esta termina en el punto y acá empieza de vuelta. Estás haciendo un laburo filológico. Bueno, imagínate eso, ¿sí? Porque encontraste, el prólogo. Acá dice, mira, este es el prólogo. Y vos decís, bueno, el prólogo va al principio, o sea, no lo voy a poner al final. Y después viene, esto parece ser un capítulo uno. ¿Por qué? Porque el prólogo dice que el capítulo uno empieza con la temática de la verdad. Entonces, mira, este texto habla de la verdad, así que tiene que ser el capítulo 2, por decir un ejemplo. Estoy tratando de ser lo Diego, más... Sí, sí, Ana. no parece casual que Te estoy escuchando súper mal. Sí, se tildó. Yo también. Se tildó. Ahí se tildó. Ya va a volver. Bueno. Eh, en todo, en todo esto, ¿por qué les digo, Ana, se recontra tildó, no te escuchamos nada? nada, decía que no parece como casual que adentrándonos en los orígenes de la filosofía, sepamos por dónde comienza, pero no por dónde termina, como Sí, ni más ni menos que la filosofía. tal cual, tal cual. Que de hecho, ¿ustedes se acuerdan cuando yo les dije al principio que este era un curso extraño porque sabíamos cuándo comenzaba, pero no cuándo terminaba? Ahora, ¿ustedes se empiezan a dar cuenta de la homología, lo que yo intento hacer con el curso? Que estoy haciendo el mismo trabajo que hace Heráclito en algún punto de adecuarme a la realidad. O sea, la realidad filosófica tiene cierta coherencia y yo trato de adecuarme a esa realidad, y esa realidad es infinita. Que esto no significa, o sea, ustedes pueden decidir, esto es como auto alta, ¿no? Ustedes se dan de alta cuando quieran, eh, en algún punto, ¿no? Espero que no, pero es un poco la idea. Uno sabe hasta dónde llega. ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, les digo todo esto porque, eh, especialmente con estas cuestiones de los criterios filológicos, porque tenemos que hacerlo con conciencia crítica. O sea, lo que vamos a estudiar tenemos que hacerlo con las reservas del caso, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos delante de un libro cerrado, estamos enfrente de un mosaico armado con restos. Un rompecabezas armado con restos. Es un trabajo arqueológico lo que hicimos, lo que vamos a hacer. O lo que hicieron los filósofos, los filólogos, ¿no? Un trabajo arqueológico porque tenemos que armar el dinosaurio. Tenemos que armar el dinosaurio. Eh, y aún así, hay algo paradójico. Porque Simplicio cita a Parménides y cita a Parménides para discutirlo. Pero es muy loco porque para discutirlo lo hace
con muchísima fidelidad, casi, casi palabra por palabra. Y ahí nos está dando una metodología de argumentación. Cuando argumentamos, tenemos que citar de manera exacta. O sea, no podemos parafrasear al otro, tengo que tomar sus palabras tal cual como vienen y debo hacer una crítica o una reflexión o una interpretación a partir de las palabras exactas tal cual como se han dado en el texto. Entonces, es muy loco esto del hecho de que Simplicio cuando cite a Parménides lo haga con tanta exactitud. Porque aunque el tiempo que los va a separar sea inmensamente enorme, lo interesante es que la transmisión del núcleo central del poema es muy confiable. Pasaron muchos siglos, no existía la imprenta, y así todo llegó con muchísima exactitud. ¿Mm? Por eso tenemos la suerte de contar con fragmentos largos, cosa que no pasa, por ejemplo, con otros presocráticos, ¿no? O sea, ya vimos con Heráclito, de él conservamos muchas frases aisladas, a veces solamente son frases de una sola línea, pero con Parménides la cosa cambia porque lo que tenemos son fragmentos continuos que permiten eh, cierta hilación, el seguir cierto razonamiento. Y esto, de alguna forma, nos obliga a pensarlo también desde el punto de vista de la historia de la recepción del texto, ¿no? Porque no es casual que haya sido un neoplatónico o los neoplatónicos quienes preservaron a Parménides. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ellos lo consideraban un antecesor de su propia metafísica. Alguien que, de alguna manera, ya había intuido nociones como unidad, había intuido nociones como la eternidad, la inmutabilidad del ser, claramente en línea con la concepción platónica y plotiniana de el uno, como lo llaman los neoplatónicos. Es decir, el Parménides que nos llega, de alguna manera, es también el Parménides leído a través del neoplatonismo. Repito, el Parménides que nos llega a nosotros es el Parménides que leían, o que es interpretado, o que es comentado, o que es transcripto, o que es estudiado por la mirada neoplatónica. ¿Mm? Fíjense qué interesante, ¿no? Porque Aristóteles va a discutir a Parménides en la física y en la metafísica, pero no lo va a citar textualmente. Aristóteles no lo va a citar. Platón, de hecho, lo pone como personaje de un diálogo, como ya les mencioné, pero no reproduce en ningún dichoso momento el poema. No hay un solo fragmento en el Parménides citado directamente del texto parmenidio, en el texto, en el Parménides de Platón, ¿no? Me refiero. Que ustedes lo pueden encontrar, es un escrito de madurez, ¿sí? Es un escrito de madurez que en la edición de Gredos lo van a encontrar junto con la República, el Teteto, ahí va a estar el Parménides también. Entonces, eh, los que lo transmiten, los que reciben el texto, los que transcriben las grandes porciones, no solamente son comentadores que van a estar siglos después y que nos transmiten palabra por palabra, eh, sino que, y que en algún punto eh, lo van a comentar y van a hacer una crítica también por el hecho de que eh, ellos lo consideran, como decíamos recién, un iniciador. Y esto nos habla de cómo funciona también la tradición, ¿no? La tradición filosófica, porque lo que sobrevive de un pensador no depende de lo que escribió.
No depende de lo que escribió. ¿De qué depende? Depende de quién lo lea, depende de quién lo leyó, ¿m? Depende de quién lo citó, de quién lo interpretó. Por eso es tan importante la honestidad intelectual, porque cuando uno no tiene honestidad intelectual, está matando el pensamiento de un autor. Cuando yo cito textualmente a alguien, mantengo viva la tradición de su pensamiento. Cuando yo no lo cito y solo lo parafraseo, lo estoy matando, estoy siendo cómplice de su olvido. Por eso yo soy un poco crítico, ¿no? con Byung-Chul Han, porque Byung-Chul Han no es el único, pero es el más evidente, ¿no? Hay otros. Y estamos hablando, yo no puedo hacer esta misma crítica a Platón, decirle, che, no, Platón nunca cita textualmente, ¿no? Bueno, porque en ese tiempo eh, la tradición filosófica se estaba recién construyendo. Los materiales que se tenían, lo que se tenía idea del pensamiento, o sea, hay cosas que llegaban a partir de ciertos comentarios o de ciertas ideas, pero la gente no tenía, no forjaba una biblioteca de la misma manera que la hacemos hoy. Hoy la cosa cambia. Entonces tenemos un Byung-Chul Han, que es un gran productor de textos filosóficos, y digo productor en el sentido más capitalista del término, eh, que en algún punto dice lo mismo que dicen otros autores, pero no sé si quiere mencionarlos. O sea, lo mismo que dice él lo vamos a encontrar mucho en Foucault, lo vamos a encontrar en Jean-François Baudrillard, lo vamos a encontrar en Bourdieu, lo vamos a encontrar en Benjamin, lo vamos a encontrar en la tradición, en toda la tradición crítica de la Escuela de Frankfurt, pero el tipo no es que cita y comenta, o cita textual y comenta, o por lo menos cita y critica, porque si citas y criticas también mantenés vivo la tradición del pensamiento del autor. Entonces, cuando yo no cito, y acá no estoy mencionando simplemente la cita APA, ¿no? Que la cita APA es la forma de citar normada, correcta, ¿sí? Sino tomarme el trabajo de poder citar con la mayor exactitud posible. ¿Puede haber error en la cita? Sí, especialmente en el lenguaje oral o en aquellos textos que son de transmisión oral. Por ejemplo, yo mientras voy hablando me puedo equivocar de autor, puedo querer hablar de Parmenides y en realidad estoy hablando, digo Heráclito y no me doy cuenta, como pasa con Foucault. Foucault muchas veces dice, cita de un autor generalmente clásico, y ese autor en realidad no dijo eso, sino que lo dijo otro de la misma tradición, y bueno, hubo un equívoco. ¿Sí? Un equívoco. Eso es normal en el lenguaje oral. Pero en el lenguaje escrito uno tiene que poder hacer ciertas revisiones con respecto a lo que está diciendo y tratando de citar lo más cercano posible al texto original. Un poco tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con poder mantener viva la tradición filosófica. ¿Por qué? Porque también, eh, de alguna manera, la filosofía se transmite a partir de cierta tradición y en esto eh, tiene que ver mucho la cultura del saber. Es decir, la filosofía reconoce que el saber nunca es mero descubrimiento, siempre se monta el mirar sobre hombros de gigantes. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando yo cito a un autor, cuando cito a un Parménides para tratar de pensar una realidad estructural, o cito a Heráclito para tratar de pensar otro aspecto de la realidad, o algún aspecto del lenguaje, o lo que fuese, o cito a Platón, o me voy a buscar a Platón en algo, lo que hago es, me subo a caballito de sus hombros, y cuando uno se sube a caballito de hombros, ¿sí? De un gigante como un Platón, como un Aristóteles, uno puede mirar más lejos, ¿no? Puede ver con más claridad y con más distancia, puede mirar mejor el camino y mejor el recorrido que va a hacer.
Por eso, cuando uno se apoya en un autor, no es simplemente que uno se apoya en un autor porque no tiene pensamiento propio. Porque también está esto, ¿no? Está el que piensa que hacer filosofía es citar autores. Entonces lo que va haciendo es tejiendo autores, ¿no? Cita uno, después cita otro, después lo único que hace es introducir una serie de frases conexas. No, uno tiene que partir, ¿sí? Partir de cierta lente de pensamiento que nos permita ver la realidad de cierta manera y a partir de eso tratar de hacer una reinterpretación de eso, es decir, ¿qué me pudo decir este autor en este contexto actual? Y ahí es donde yo me subo a los hombros de un gigante. ¿Mm? Eh, entonces, podríamos decir que eh, Parménides de alguna forma sobrevive porque Simplicio lo necesitaba para pensar a Aristóteles. Qué maravilloso es esto, ¿no? Porque para poder entender a Aristóteles, Simplicio se fue a buscar a Parménides y ahora trató de meterse en la piel de Parménides para entender a Aristóteles. Utilizó categorías parmenidias para entender a Aristóteles. De la misma forma que Proclo necesitó a Parménides para pensar a Platón. Entonces, la filosofía, como dice Foucault, es una gran caja de herramientas. Los filósofos son muy exactas, llaves muy exactas, que nos permiten comprender la realidad, ajustar nuestra visión de la realidad. Es decir, que a veces la realidad es un autor, a veces la realidad es Platón, a veces la realidad es Parménides, a veces la realidad es Cordero, a veces la realidad es Foucault. Entonces yo lo tengo delante como un aspecto de la realidad, porque un libro es un aspecto de la realidad, entonces estoy leyendo un libro y este es un aspecto de la realidad. Entonces yo mientras estoy leyendo el libro me puedo dar cuenta que esto también lo puedo entender en otra clave. Y empiezo a comprender a este autor a raíz de otro autor. Pero esto también es un entrenamiento. ¿Por qué? Porque así como la realidad, como el libro es una porción de realidad que yo estoy interpretando a partir de los anteojos, eh, es como si de alguna forma Simplicio tomara clases con Parménides para que Parménides le explique a Aristóteles, ¿sí? Y Proclo toma clases con Parménides para que le explique el pensamiento de Platón. Pero esto es un entrenamiento, porque así como un libro es un aspecto de la realidad, en la medida que yo puedo entrenarme, ejercitarme, una palabra muy importante en el pensamiento antiguo, ascesis, entrenamiento, ejercicio continuo, disciplinado, metódico, al analizar un texto, ahora yo puedo ver, como dice Deleuze, dice básicamente Deleuze, todo es texto. Y si todo es texto, no hay nada fuera del texto, dice Deleuze, no hay nada fuera del texto, con lo cual si no hay nada fuera del texto, básicamente lo que está diciendo es todo es texto, todo, después Paul Ricoeur, nuestra identidad es una narración, dice nuestra identidad es narrativa. Cuando yo digo quién soy, estoy narrando, dice Paul Ricoeur. Estoy contando una historia, estoy contándome una historia a mí para decírtela a vos. Y cuando vos me decís quién sos,
Y fíjense a dónde lo voy a llevar todo esto, ¿no? Cuando vos me decís quién sos, como no hay nada fuera del texto, y como dice Riquet, vos tenés una identidad que también es narrativa, igual que la mía, vos me estás narrando quién sos, y al narrarme quién sos, estás produciendo un texto, obviamente oral, una oralidad, una narrativa, estás construyendo una narrativa de la misma forma que yo tengo un libro que también construye una narrativa. Y así como puedo agarrar a Parménides o a Aristóteles o a cualquier filósofo y puedo analizarlo y puedo tomar sus lentes para mirar determinada idea de determinado autor, yo puedo tomar los lentes de determinado autor, Foucault, Rita Segato, Platón, Aristóteles, Parménides o quien diablo sea, para analizar la narración que vos me contás de tu identidad y ver cómo la estructurás. Entonces darme cuenta, por ejemplo, que en tu, en tu discurso eh, hay ciertas categorías, ¿no? Que es básicamente lo que hacemos cuando hacemos acompañamiento filosófico, entre otras cosas, ¿no? Es, ok, esto que estás diciendo me hace acordar, muchas veces yo utilizo esta idea, ¿no? Me hace acordar algo que menciona, no sé, Parménides, camino de la opinión, camino de la verdad, ¿no? Tenés dos caminos, ¿no? O por ejemplo, el lunes pasado, cuando eh, Ana preguntó cómo me sentía y eso derivó en que toda la clase se orientó, por ejemplo, hacia eh, esta lectura que hice de Aristóteles en la ética a Nicómaco. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo la narrativa de mi propia historia a través de este momento particular de mi narración y de que la voy a leer a partir de este pasaje de Aristóteles. Entonces dije, yo estoy en este momento, en este pasaje de Aristóteles. Entonces necesito pensarme, así como Proclo necesita pensar a Platón a través de los lentes de Parménides, yo necesito, en este momento, analizar a Diego a partir de los lentes de Aristóteles. ¿Mm? Pero lo podemos hacer, o sea, esto es como les estoy dando una especie de herramienta conceptual, ¿no? Eh, claro, el concepto de constelaciones en Benjamin, tal cual, tal cual. Que vamos a estar desarrollando bastante a Benjamin eh, más adelante. Bueno, entonces, cuando nosotros decimos que Parménides escribió un poema, y acá tenemos que añadir lo siguiente. Sí, escribió un poema que hoy solo conocemos gracias a una larga cadena de transmisiones fragmentarias. Primer punto. Y esto debe empezar a cambiar nuestras perspectivas, porque obviamente no estamos leyendo de forma directa a Parménides, estamos leyendo a Parménides que ha sido filtrado por la historia de la filosofía, reconstruida por filólogos modernos a partir de trozos conservados de textos ajenos. ¿Mm? Esto es tener un aspecto crítico, es tener un pensamiento crítico. Es decir, lo que estoy leyendo, que se llama Parménides, está atravesado, está filtrado por una larga tradición de pensamiento, que en este caso es neoplatónica. ¿No? Y esto es muy importante transmitirlo eh, generalmente cuando doy clases, lo menciono, ¿no? Porque muestra cómo la historia de la filosofía es, eh, es una
no es un camino recto, es eso, es un camino muy sinuoso. ¿Mm? Camino sinuoso, con muchas interjecciones, con un tejido de mediaciones. Eh, ¿Vieron esas largas autopistas que uno las ve en las películas? Aparece esto, ¿no? Esas grandes autopistas que ven que se cruzan, ¿no?, así, que dan vueltas de un... Bueno, eso es la filosofía, un gran entramado, un gran tejido que se va configurando, ¿no? Entonces, esta configuración, la configuración de Parménides, que obviamente tanto influyó en Platón e influyó en Aristóteles, nos va a llegar a través de los ecos de comentaristas que vivieron muchos milenios después, casi 11 siglos después, y sin embargo, la voz de Parménides sigue resonando muy fuerte, tan fuerte que Platón va a llamar a Parménides de tres maneras. Va a decir que es venerable y terrible, y va a hablar del padre Parménides. Va a hablar del padre Parménides. Qué fuerte, ¿no? Hablar del padre. O sea, los psicoanalistas se van a hacer una panzada, porque además de decir el padre Parménides, en un momento dice hay que matar al padre. Esto lo dice Platón. Dice Platón me acuerdo, creo que es el sofista, dice, tenemos que matar al padre, ¿no? Eh, y de hecho, Parménides sigue resonando incluso en nuestra tradición católica. Porque cuando el catolicismo habla de que Dios es inmóvil, eterno y uno, está utilizando categorías de Parménides con respecto a la realidad. Hay algo que siempre me ha llamado la atención cuando uno se acerca por primera vez a Parménides, eh, y que se los voy a plantear en términos de una pregunta, ¿no? ¿Por qué un filósofo que inaugura la ontología, que se atreve a decir por primera vez en la historia lo que es, elige una forma que en parte lo hemos respondido, pero hay algo más, elige la forma, no elige la prosa, que sería mucho más directa, sino elige a Homero y a Hesíodo como sus, eh, eh, como la forma fundamental, como el poema épico, ¿no? Eh, Recién decíamos que Parménides escribe en hexámetros. Y lo interesante es que el hexámetro era el registro solemne, ¿sí? Podríamos decir que es, cuando digo el registro solemne, eh, era el registro de autoridad en la Grecia arcaica. O sea, cuando alguien empezaba a hablar en hexámetros, estaba hablando desde la solemnidad, estaba acercándose a algo del orden de lo sagrado. ¿Vieron esa sensación que les, por ejemplo, ¿no? Ustedes no se imaginan entrar, bueno, depende de la iglesia, ¿no? Pero no se imaginan entrar en una iglesia católica, eh, y escuchar no sé, un reggaetón, digamos, ¿no? Eh, no lo veo, ¿no? Al cura con las monjas, con un reggaetón de fondo. ¿Por qué? Porque hay algo del orden de lo sagrado, incluso las canciones que se cantan tienen algo del orden de lo solemne. Solemnidad que obviamente se va ayornando. Si nosotros nos vamos mucho más atrás, tenemos el canto gregoriano, que es el canto por excelencia, ¿m?, de,
de la misa católica. Y fíjense que no, ¿qué vamos a encontrar, por ejemplo, en estos aspectos de solemnidad? Tenemos el órgano, ¿no? El órgano que va a sonar, no es un piano común, no es un piano de cola, es el órgano. Entonces ustedes escuchan un tema de la iglesia, ¿sí? Y esa solemnidad se transmite, ¿por qué? Porque el órgano, ustedes no van a escuchar, no van a un concierto del Ali Espósito y escuchan un órgano de iglesia en el concierto. No se lo imaginan, no sé, a, a Ricky Martin con un órgano de iglesia de fondo sonando María. ¿Por qué? Porque el órgano es el instrumento de la solemnidad, como puede ser el violín en otros aspectos, como puede ser la trompeta en el ejército. Son instrumentos que dentro de determinado contexto son los instrumentos de autoridad. Entonces, el hexámetro es el registro de autoridad en la Grecia arcaica. Entonces, cuando alguien escuchaba el hexámetro, que ya lo aprendía a reconocer, eh, como nosotros podemos reconocer un tango de un reggaetón y podemos reconocer un reggaetón de un bolero, por más que no sepamos música, pero los podemos reconocer, ellos reconocían el hexámetro. Sabían que el que está recitando con determinada rítmica. Entonces estamos introduciéndonos en un registro de solemnidad. Eran los versos de los aedos, eran los versos de los rapsodas, eran los versos que resonaban en las plazas, que resonaban en los banquetes para cantar las gestas de Aquiles o la genealogía de los dioses. Bueno, en ese contexto cultural, escribir un hexámetro no era solamente una elección estética, era una forma de situarse en una tradición muy prestigiosa de la palabra. Y Parménides sabía que si quería ser escuchado, si quería ser tomado en serio, si quería que le den bola, digamos, con todas las letras, tenía que insertarse en ese registro y tenía que hablar la lengua que los griegos reconocían como portadora de la verdad. Es decir, el hexámetro es la forma, la palabra es el contenido. Entonces, el poema elige la forma poema, porque la forma es la portadora del significado y la portadora de sentido, y en esa forma introduce la filosofía, va a viajar la filosofía. El carro de Parménides es el poema, y la filosofía viaja en ese carro. De la misma forma que va a hablar de un carro que viaja arriba un joven tirado por caballos. El punto es que, obvio, cuando uno lee el poema de Parménides, con lo que se va a encontrar es que no es un relato heroico ni una teogonía. No es como los relatos de Homero que van a cantar las gestas de Aquiles, o la vuelta a Ítaca de Odiseo, en el caso de la Odisea. No va a ser la teogonía ni Trabajos y los días de Hesíodo, que van a contar el origen de los dioses, el origen del universo, no. Parménides no es una teogonía, Parménides, el poema no es un relato heroico, no nos cuenta batallas. De hecho, es un héroe anónimo porque se habla de un joven, no se dice ni siquiera cómo se llama. La diosa no sabemos el nombre. No sabemos el nombre de la diosa. ¿Será porque importa más la filosofía que el texto así? O sea, como, ¿no? Exacto. Sí, tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con el hecho de que no está hablando de una historia real. Él le está quitando rostro. ¿Para qué? Para que en ese joven
sin nombre ni rostro, uno puede inscribir su propio nombre y su propio rostro, para que nosotros podamos hacer una identificación con el personaje. ¿Cuál es el personaje que nos vamos a identificar? No nos vamos a identificar con la diosa. Obvio. Nos vamos a identificar con el joven. ¿Por qué? Porque es un viaje de iniciación, es un viaje iniciático. ¿Mm? De hecho, Peter Kingsley va a hablar de que es un viaje iniciático a través del inframundo. Con lo cual estamos, si es así, nos estamos inscribiendo dentro de una tradición eh, que podríamos denominar eh, de los ritos eleusinos, donde, bueno, nosotros en el curso de los sábados, hasta la semana anterior, estuvimos viendo a Demeter y Perséfone, que son las diosas que van a idear los ritos eleusinos, según la tradición de Grecia. eh, pero de ser así, nosotros lo que vamos a estar viendo es que la filosofía no es otra cosa que una gran religión laica. Mientras que la religión, de alguna forma, religere, ¿no? Religa, reunifica, unifica al ser humano con lo divino, la filosofía inserta al ser humano o religa al ser humano como particular a lo universal. ¿No? Lo universal como eso que lo trasciende y que es más grande que uno mismo. ¿No? Eh, bueno, les decía que esto, ¿no? Es, es una Parménides no va a contar grandes historias, no va a hablar de un Hércules ni nada por el estilo. Y fíjense qué inicio modesto, ¿no? Eh, un joven, un joven que quiere aprender, un joven que está buscando algo, que todavía no sabe lo que busca, no sabe bien qué va a encontrar. Alguien que se está iniciando, es un inicio modesto. No es Hércules que, por ejemplo, cuando nosotros leemos las mitologías de Hércules, nos vamos a encontrar con que de joven, de niño, mató a una serpiente con sus manos. No nos vamos a encontrar con eh, las gestas de un Aquiles invencible que derrota al héroe Héctor de los troyanos. No nos vamos a encontrar con un Odiseo que idea una serie de artilugios para poder zafar de los cíclopes. Maravilloso el texto en el cual en el cual Homero en la Odisea relata la manera, es increíble, me encanta ese relato. Voy a tener que hacer una clase sobre ese relato. Cuando le pregunta eh, el cíclope, dime quién eres, y él dice nadie. ¿Cómo te llamas? Nadie, le dice. Nadie. Entonces después él agarra con una lanza y le pincha el ojo al cíclope, ¿no? Y el cíclope sale corriendo y empieza a decir, nadie me ha herido, nadie me ha herido, nadie me ha herido. Es hasta gracioso de pensarlo, ¿no? Pero hay toda una significación filosófica detrás de ese nadie. Como hay una significación profundamente filosófica cuando la princesa Nausicaa le pregunta a, a Odiseo quién eres y de dónde vienes. Perdón, la reina, la madre de Nausicaa, la reina de los de los feacios, le pregunta quién eres y dice quién eres y de dónde vienes y le empieza a contar toda la historia. Pero bueno,
hay muchas otras cosas en la Odisea que son interesantes, no me voy a meter eso ahora, pero ustedes saben que yo no puedo con mi genio, necesito hacer algunas digresiones como parte de mis procesos creativos y- y demás cuestiones, ¿no? Bueno, entonces, eh, volvemos a Parménides. eh, el contenido del poema es filosófico, la forma, obviamente, es la poesía, el hexámetro, y es filosófico en un sentido radical, porque la demostración de que el ser es y de que el no ser no puede ser pensado es filosófica. Entonces, ¿qué está haciendo? Está utilizando el molde de la poesía épica para llenarlo del contenido, de un contenido completamente nuevo que no existía en otros poemas. Es como agarrar la forma literaria del mito para darle una resignificación al servicio del logos. ¿Mm? ¿Qué es lo que hace Platón? Platón le copió el modelo. ¿O ustedes qué creían? Que se inventó Platón los mitos que cuenta. O sea, sí, se los inventó él, pero ¿por qué se los inventó? Porque lo que trata es de poner, ya no en el hexámetro, porque Platón no escribe hexámetros, pero sí narra mitos. Y lo interesante, por ejemplo, de Platón es que Platón va a decir que los mitos no corresponden al registro de la verdad, pero de golpe el tipo empieza con, esto lo dice en la República, entonces dice hay que contar nuevos mitos, entonces él empieza a contar nuevos mitos, mitos que se inventa él, el mito de el, la alegoría de la caverna, el mito del andrógino. ¿Para qué? Porque está tomando el modelo del mito tan conocido, tan asimilable, tan digerible para la época y le está metiendo el contenido filosófico ahí. Es como el remedio que tiene sabor a frutilla, ¿no? Entonces, me acuerdo, yo amaba la Novalgina cuando era chico. Tenía un medicamento, no sé, las que son, yo también, ese Walter. ¿No te pasaba que te escondías y te servías como un chute, ¿no? Te hacías como un trago. Yo cada tanto hacía eso. No, a ese nivel no. Era como que. Sí, sí, yo cuando nadie me veía agarraba un poquito y me encantaba el sabor que tenía la Novalgina. Bueno, creo que como medicamento para niños está muy bien pensado porque, claro, el sabor hace que sea asimilable, que el niño le guste, por lo menos que no lo sufra al tomarlo. Bueno, nada, creo que es el mismo modelo, el mismo formato. O sea, Platón va a tomar el modelo de Parménides del poema hexamétrico y lo va a adaptar a su registro. También va a utilizar la narración, ¿sí? Y, y acá les digo otra cosa. Platón es, no hay con qué darle Platón. Si con Parménides nos quedamos, mira, con Platón nos vamos a quedar mucho tiempo. Platón te hace creer que los mitos que él cuenta, que las alegorías que él cuenta, son las únicas alegorías que él cuenta. Y no te dice que todo lo que escribe es un gran mito. El tipo armó un mito inmenso en 36 diálogos, de los cuales sabemos que hay 6 que son espurios, así que ponele que son 30 escritos por él, pero construyó un gran mito fundacional de la filosofía bajo la figura de un héroe filosófico que va a ser Sócrates. O sea, si vos lo que buscás es saber quién fue Sócrates, no es con Platón donde lo tenés que ir a buscar, porque Platón te va a contar un mito. Platón te va a estar contando
una narración. Y tiene esta facilidad, ¿no? Que él te dice, no, esto que te estoy contando es un mito, entonces vos vas a suponer que todo el resto es verdadero, ¿no? Esa es la gran ironía de Platón. Platón es una gran mamushka, es una gran muñeca china, que hay cosas dentro de otras, y que va, él también, o sea, la coherencia en todo lo que va escribiendo, y esto es lo maravilloso que tiene los escritores filosóficos, los filósofos en general, no todos, pero en su mayoría, que son coherentes. Lo que tratan de decir con el estilo de escritura, con el medio que están utilizando, o sea, es como que todo es coherente, todo está homologado, todo se intenta homologar. Y Parménides no es la excepción, y mucho menos lo es Platón, que no por nada considera a Parménides tu padre. ¿No? Voy a subrayar este punto. Estamos en una época donde Parménides todavía necesita de ese ropaje mítico, que lo va a necesitar obviamente en algunas cosas Platón también, ¿no? Pero en algunos momentos se va a callar la boca porque es irónico, va a ocultar. La gran ironía platónica tiene que ver con eso, con ocultarse el mismo detrás de las máscaras de Sócrates y de mencionarse eh, a él mismo en determinados momentos claves, pero de forma muy velada, ¿no? Pero volvamos a esto, ¿no? Repito, Parménides todavía necesita del ropaje del mito y del poema, porque la filosofía, ¿qué le pasa? La filosofía no tiene todavía legitimidad propia como género. No se entiende algo que es filosofía, entonces lo que hay es esto. ¿No? O sea, pensemos, por ejemplo, en Anaximandro, en Heráclito. Ellos ya escribían en prosa, ¿no? Pero sus textos eran muy breves, eran aforísticos, no circulaban con la autoridad de Homero. Ahora con Parmenides la cosa cambia. ¿Por qué? Porque él decide vestir todo su discurso en este traje de la épica. Y con eso hace un movimiento doble. Porque por un lado se inscribe en la tradición épica, asegurando que su palabra sea recibida como palabra revelada, ¿m? Y por otro lado rompe desde adentro esa tradición. ¿Por qué? Porque el contenido ya no es épico, sino filosófico y racional. Rompe la tradición mitológica por dentro, utilizando, otra vez, vuelvo a un ejemplo que ya mencioné en algún momento, que es cuando eh, Hércules mata al león de Nemea, la consigna era que tenía que matarlo y que tenía que traerle su piel. Entonces Hércules lo aprieta, lo ahorca, lo asfixia, lo mata. El problema era la segunda consigna. Cuando él quiere ir a despellejarlo, se da cuenta de que ningún instrumento le sirve. Y ahí aparece la diosa Atenea, que siempre está cerca de un héroe. Siempre está ahí susurrándole a algún héroe, algún secreto mágico, y le dice, utiliza las garras del león. Entonces dice, ok, qué interesante esto, ¿no? Las mujeres susurrándole al héroe para que resuelvan el problema, ¿no? Entonces Me Hércules suena, co- agarra, ¿cómo? me suena conocido. Te suena conocido, ¿no? Entonces,
¿Qué hace Hércules? Toma las garras del león, lo despelleja y utiliza su, su piel y se la entrega como trofeo a la diosa Hera. Entonces, ¿qué hace Parménides? Lo mismo que hace Hércules. Utiliza las garras del león de la épica para desgarrar la piel del exámetro poético, de la tradición poética, y de esa forma introduce el sistema explicativo o la tradición racional, podríamos decir, ¿no? El logos, ¿sí? Implota, lo implota, lo explota desde adentro, lo desmembra desde adentro. ¿No? Digo una Ok, cosa. sí, Esto ya lo vimos, ¿no? Porque yo me acuerdo que vimos, como que vos hiciste todo tipo al comienzo como como esto del arqueo, también vimos lo de Zeus de sacralizar a los dioses, de los principios lógicos de Parménides, toda causa tiene una causa, o sea, y ahora es como que lo vamos a profundizar, o sea, a ver, yo para ordenarme digo, sí, no, no sé. esto que vos me estás diciendo, estás hablando de muchas clases atrás, estás hablando como Sí, dos, sí, tres sí, meses atrás, sí, 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 casi la, una de las de las primeras clases. Bueno, sí, a ver, yo para vamos, ordenarme un poco. si vos querés ordenarte históricamente, No, eso o sea, lo vimos. temáticamente, O sea, lo vimos en cuanto a Parménides, o sea, cuando vos hablabas de eso, de los principios lógicos, era Parménides, o sea, ¿no? sí, yo en un momento les conté que hay tres principios lógicos que ya se encuentran en Semilla en Parménides. Claro, Ya se encuentra el principio de no contradicción, el principio del tercero exacto, excluido, el principio de identidad, ya se encuentra en Parménides. Obviamente Parménides no lo menciona de forma directa, pero ya está. Después lo va a mencionar de forma directa Aristóteles en la metafísica. ¿Mm? Eh, a ver, y acá está bueno esto que vos mencionás porque eh, esta sensación que ustedes tienen de esto ya lo vimos es la familiaridad que les tiene que generar el saber filosófico. Si yo agarro una espiral ascendente, ¿sí? Fíjense que el espiral siempre pasa por los mismos puntos, pero siempre en un grado más elevado. Es decir, nosotros siempre vamos a estar pasando por los mismos puntos, pero cada vez que pasemos de vuelta, van a estar un grado más arriba. Entonces esto les va a permitir ver más allá de la línea del horizonte. La realidad se va a empezar a transformar de manera distinta. Y van a claro. empezar a encontrar Yo que siento como que los realmente, filósofos, como que no mueren, ¿viste? Como que siempre hay un filósofo lo trae, parece que nunca muere el tipo, siempre tiene la bueno, idea. los filósofos son ¿vieron ¿se acuerdan la uno de Terminator? Que lo están aplastando y sale la mano y está arrastrando la mano así. Bueno, igual. O sea, esa es la imagen que es como el Rambo, ¿no? Lo cagás a tiros y siempre sale ahí, viste, que parece que tiene un grado de energía adicional y sigue peleando, ¿no? Una cosa así. Bueno, eh, siempre volvemos, siempre, no, son inmortales, son personajes que se han inmortalizado en el pensamiento, son personajes que no son, no pueden, nadie puede decir, no, mira, Parmenides no, ya no funciona más. Porque lo que dijo Parménides sigue siendo válido hasta hoy. Pero además porque estamos como viendo conceptos que son muy parecidos ahí, muy, o sea, no salimos nunca de la fusis, como Todavía no, a través de, claro, todavía no. De hecho, todavía seguimos en la época que se estudiaba la fiesis.
que era la naturaleza, obviamente. La naturaleza para Heráclito es una cosa, la naturaleza para Anaximandro es otra, la naturaleza para Parménides es otra. Siempre son puntos diferentes. Es como ¿se acuerdan esa metáfora de los ciegos que querían describir un elefante? Sí, que cada uno toca una parte distinta. Claro, bueno, viene Heráclito y dice, mira, el elefante, ¿sí? Toca la fiosis y dice, se parece al logos. Viene Anaximandro y toca y dice, y esto se parece a algo que es bastante infinito. Viene otro y te dice, no, mira, esto se parece a algo que tiene consistencia, como el ser. Cada uno describe esa realidad de una manera diferente, pero todos están describiendo una porción de esa realidad y a ver quién con su explicación puede ser más abarcativo. Porque fíjense qué interesante esto, ¿no? Nosotros tenemos un lenguaje que es finito. Nuestro lenguaje es limitado. La realidad es sumamente rica, vasta, extensa. Ahora piensen en la categoría heraclítea de homología. ¿Cómo hago coincidir? ¿Cómo genero homología entre una realidad que es vasta e infinita con un lenguaje que es finito y limitado? Entonces los filósofos están todo el tiempo tratando de ver cuáles son las palabras que van a generar mayor homología, que van a poder describir con mayor exactitud, porque la verdad tiene que ver con la exactitud. Yo te puedo preguntar, ¿a dónde vas? Y vos me decís, no, voy para allá. Y me estás diciendo la verdad. Pero si vos me decís, no, me voy a la casa de un amigo, tiene más verdad que decir me voy para allá. ¿Se entiende eso? O sea, los niveles de verdad aumentan con los niveles de exactitud. Y cuando decimos que el filósofo lo que busca es la verdad, no habla de una verdad genérica, orientativa, no, no, busca cierto grado y cierto nivel de exactitud. ¿Por qué quiere llegar a los fundamentos? Y porque en el fundamento hay más realidad que, piensen por ejemplo en un volcán, ¿no? Tienen un volcán, sale la lava, sale la lava para todos lados. Acá está hirviendo, la lava hierve, baja, y a medida que baja se va enfriando, y cuando llega acá está convertida en roca. Entonces, lo que nosotros tenemos como realidad son realidades convertidas en roca. El filósofo lo que busca es la fuente, porque hay más realidad en la fuente. Entonces, los pensadores, a medida que van avanzando en su pensamiento y demás, tratan de acercarse. Algunos llegan hasta acá, otros llegan hasta acá, y acá se pone más. Es como cuando decís tibio, tibio, caliente, caliente. O sea, se va poniendo más caliente la cosa. Entonces, llegamos a un Kant, llegamos a un Hegel, llegamos a un Foucault, llegamos a un Sartre, llegamos a un Heidegger. La verdad, como la piensa Heidegger, quizás es una realidad más caliente, o sea, su noción del ser como Dasein, quizás tenga mayor densidad, mayor realidad, está más cargado de realidad, de verdad, que quizás la realidad como la describió Parménides, que quizás es un principio de descripción. O no, porque en realidad no es que es progresivo, no es que Heidegger es más exacto, no, no, son lenguajes distintos para hablar de lo mismo y tratan de darle una vuelta más al rulo. La filosofía no es algo, por lo menos, a ver, Hegel la entendió como progreso, ¿no? Por eso él decía que la filosofía, él era el fin de la filosofía.
La filosofía alcanzó su punto máximo en mí, decía Hegel, ¿no? O sea, modesto no era Hegel, No, por, por lo menos. por lo menos no. Nunca lo había escuchado. No, no, él lo dice clarito, dice, la filosofía alcanza su gran... Por eso los filósofos, de una u otra forma, tratamos de huir de Hegel. ¿Sí? Claro, Kierkegaard lo criticaba, tal cual. Es decir, Kierkegaard, no solo Kierkegaard, eh, toda la tradición posterior a Hegel se la pasa tratando de deshacerse de Hegel. Y es tremendo porque no nos podemos deshacer de Hegel. ¿Por qué? Y porque Hegel es un pensador sumamente importante en la tradición. O sea, ya sea que lo queramos afirmar o lo queramos negar, lo necesitamos para mencionarlo. Aun cuando lo queremos criticar, no nos podemos deshacer de él. No lo podemos ignorar. A Hegel no lo podemos ignorar. En realidad ningún filósofo, pero en línea general, eh, Hegel tiene esta cosa que genera amor y odio, ¿no? O lo querés o lo amás o lo odias. Pero ya sea que lo ames o lo odies, lo necesitas. Ya sea para apoyarte en él o para criticarlo. ¿Mm? Claro, pero no pasa desapercibido para la ¿Qué va? filosofía. No, no. No puedes hacer de cuenta que no existe, porque lo que él plantea, como en Fenomenología del Espíritu o en los tratados de lógica, etcétera, es fundamental para toda la historia y la tradición filosófica y también para pensar el momento histórico, porque además Hegel es un gran pensador de la historia, pero cuando él hace la historia de la filosofía, él la ve como una progresión, es muy evidente la noción dialéctica de progreso, es decir, la realidad es dialéctica. Esto ya lo decía Heráclito, lo dice Ubicame temporalmente, contexto histórico de siglo Hegel. XVIII, siglo XVIII, modernidad, Sí, por ahí es acorde revolución al industrial, contexto, claro, al contexto las, con- histórico. las conquistas. Napoleón ingresa a Alemania, ¿sí? O sea, él dice, él habla he visto el espíritu de la historia. Él se queda profundamente impactado con la imagen de Napoleón, ¿no? Eh, entonces estamos en esa época. Bueno, vamos a hacer hasta acá. Eh, Vamos a hacer hasta acá y bueno, vamos a seguir con Parménides unas cuantas semanas, así que tengan paciencia. Amor, esto es amor, esto es eso, mucho, mucho amor por el saber. Así que, eh, nada, mientras tanto, si tienen ganas, pueden ir leyendo el texto de Cordero, siendo CES, que los va a ayudar bastante. Nosotros vamos a trabajar mucho con el texto, pero lo vamos a trabajar a partir de Parménides mismo, ¿no? O sea, vamos a ir leyendo, comentando, relacionándolo con algunas ideas que trae Cordero, haciendo mis propias reflexiones también al respecto, trayéndolo al presente. ¿Mm? Así que bueno, nos vemos el próximo viernes, con vos, Gra, nos vemos mañana, así que, y con el resto el lunes, obviamente, como siempre. Que tengan Bueno, buenas muy buenas noches, gracias. noches. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Diego. Por favor.